Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico. Buenas noches para aquellos que se están conectando con nosotros. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios y vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en este tiempo, ayudando al pastor y también de que la conexión fluya de la mejor manera para así poder disfrutar de este tiempo. Padre Celestial, gracias Señor, te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu cuidado en este tiempo, Señor, y siempre. Te pedimos, Señor, de que seas tú ayudándonos a prestar atención en este estudio bíblico, Señor. Te rogamos que seas tú ayudando al pastor a expresarse de la mejor manera. Espíritu Santo, te rogamos también de que puedas tú hacer la forma para que fluya un buen internet, Señor, y así durante este tiempo podamos estar conectados. Y también te pedimos que seas tú librándonos, Espíritu Santo, de cualquier distracción en nuestros hogares, para que nosotros estemos totalmente concentrados, Señor, en aprender durante este estudio bíblico. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 7. Hasta el 8. Romanos capítulo 5, del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es una gran bendición saber de que el Señor dio ese paso y el Señor nos rescató, y aún estamos nosotros en ese estado. Él murió por nosotros y ahora somos parte de su pueblo. Así que con esa alegría, sabiendo lo que Jesús hizo en la cruz, entonces entonemos este himno que nos recuerda todo lo que nuestro Señor pasó. El himno 133 en los himnos imaginarios de fe y alabanza, y su nombre es En la Cruz. Vamos a entonar el himno llamado En la Cruz. Y dice así: con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo gané. Fue allí por fe, doy a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré.
morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí con fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, hermano. Ahora sí, con nosotros nuestro pastor. Buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor nuestro Dios por su gran amor, por su gran misericordia y por los muchos cuidados que ha tenido con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda una vez más podernos comunicar con ustedes y comunicar el mensaje de la palabra del Señor. Como les anticipé el jueves pasado, hoy vamos a hablar específicamente basado en la carta a los Romanos, vamos a hablar específicamente de la ira de Dios en Romanos. Así que les invito a abrir sus Biblias, los que tengan sus Biblias físicas o en sus celulares, por favor, en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a mirar dos versículos. Vamos a leer el 1:18 y vamos a leer el 2:5. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Les invito, mis hermanos amados, que oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, Dios santo y soberano, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza, la adoración, el poder, la majestuosidad, el reconocimiento y el honor. Pues solo tú, Señor, eres nuestro Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios digno de todo reconocimiento y de todo loor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre bueno, en el nombre soberano de Jesús oramos para que esta palabra que vamos a escuchar en esta hora, Señor, se convierta en vida, en salud, en fe y en esperanza, Señor, y que nuestros corazones y todo nuestro ser puedan ser, oh Dios, permeados por tu palabra de tal manera, Señor, que seamos los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos. Padre, permítenos entenderla y luego ponerla por obra. Oramos en el nombre soberano de Jesús, tu eterno Hijo, y te damos muchas gracias. Amén. La palabra que en el griego se traduce por ira es el término orgé, y se usa dos veces en esta carta
y siempre en relación con Dios. Como ya leímos en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y en el 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y siempre esta palabra está referida al juicio final o el último, aunque también implica, como en el capítulo 13 de la misma carta de Romanos, los versículos 4 y 5, que dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, aquí en Romanos implica los actos gubernativos de Dios por medio de las actuales autoridades humanas. La diferencia entonces entre el desbordamiento de la ira gubernativa que precede al reino y el último consejo en el juicio final es de suprema y primera importancia. En Romanos, el apóstol Pablo está tratando de cosas eternas, no condenación de un lado y condenación final de otro. Cabe notar que el apóstol Pablo, al hacer manifiesto el evangelio de la gracia, describe la bendición de aquellos que reciben ese evangelio ya como perdonados, justificados y en paz con Dios. Debemos recordar que la carta a los romanos es un libro jurídico. Dios, que juzga a todos como culpables bajo pecado, gustosamente declara justos y salvos a los que confían en Él. Por el contrario, los que rechazan su misericordia y gracia reciben la visitación del mismo juez, Dios mismo, que llega con ira. Tanto la ira de un lado como la gracia del otro proceden del sentimiento personal de Dios. Y así como hubo misericordia y gracia de parte de Dios y eterna ternura para el creyente, también hay personal ira divina y eterna indignación en contra de los que desprecian su amor y su misericordia, tal como se manifiesta en la muerte de su Hijo. Es una justa indignación ciertamente, pero es una indignación personal. Escuchemos las palabras de Dios acerca de esta visitación futura de la ira sobre los que llegan impenitentes hasta el fin. Miren, en Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 14 dice la escritura, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En Deuteronomio 29, los versículos 18 al 20, dice el escritor bíblico Moisés, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed.
no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces, oiga bien, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. El profeta Nahum, en el capítulo 1 del libro del profeta Nahum, Nahum, capítulo 1, en el versículo 2 y el versículo 8 dice, el 2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y en el 8 dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. No olviden que estamos hablando de la ira de Dios. Y en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 19, dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 31, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, mis hermanos y mis amigos que me escuchan, es una tonta locura tratar de eludir el manifiesto y necesario significado de tales palabras. Dios es el único que tiene derecho de venganza y se vengará. Téngalo por seguro. La justicia humana se imparte por jurados compuestos por jueces sin color de sentimientos personales. No pasa así con Dios. Como nunca sucede en los tribunales humanos, es el juez mismo el que es agraviado, en este caso Dios. En su luz, la que ha sido rechazada por las tinieblas, en su salvación lograda por la sangre de su Hijo, la que ha sido menospreciada y rechazada. La ira que vendrá y caerá sobre los culpables vendrá de la propia mano del juez de todos. Dejemos que esta terrible palabra, orgé, en el griego, que se traduce como ira en el español, se asiente en las conciencias de todas las almas, porque Dios la ha pronunciado. Por eso, cada predicador, cada maestro, cada profeta de Dios ha hecho las mismas advertencias. En Judas leemos, en la carta universal de Judas, leemos lo que dice acerca de Enoc en el versículo 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. También el apóstol Pedro, refiriéndose a Noé en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Moisés, también en Deuteronomio, capítulo 32, en el versículo 35, dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará,
porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Los salmistas, los profetas, por ejemplo, Isaías en su capítulo 24 y en el capítulo 34 hace referencia a la justicia de Dios. El precursor del Señor, Juan el Bautista, con su huir de la ira venidera. Los apóstoles, desde Romanos hasta Apocalipsis, y todos los grandes predicadores y evangelistas a través de los siglos cristianos, los hombres han ganado almas. Los reformadores, los puritanos, los metodistas, los Wesley, los Whitefield, los Edward, los Finney, los Spurgeon, los Moody, todos han hablado de la culpa y el peligro del hombre, del juicio venidero y la ira de Dios sobre los impenitentes e incrédulos. Ahora, esta ira, se dice en Romanos 1:18, es como el evangelio revelada desde el cielo. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, esta justicia es revelada desde el cielo y en contra de todo acto impuro, en contra de toda impiedad, en contra de toda injusticia de los hombres, porque han resistido a la verdad que ya conocen. Antiguamente, como en el diluvio y en aquel terrible día cuando llovió Jehová sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de los cielos, Dios reveló su ira sobre la tierra cuando la copa de iniquidad de los hombres había rebosado. Así leemos en el caso de los cananeos en Génesis capítulo 15, versículo 16. Dice la escritura: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En Levíticos 18, los versículos 24 y 25, dice la escritura: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Pero entonces, ahora, Él manda a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan, en vista de que un día venidero de juicio por aquel varón el cual Él determinó. En Hechos, el apóstol, el evangelista Lucas, que es quien escribe Hechos, en el capítulo 17 del libro de Hechos, los versículos 30 y 31 dicen: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y lo ratifica en Romanos capítulo 2, en el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Juicio cuya certeza ha dado prueba a todos los hombres, levantando de entre los muertos a ese juez que vendrá. La ira de Dios
desde el cielo es revelada ahora en contra de todo. Si la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado a los creyentes, luego ningún pecado ha quedado impune en la cruz, ni tampoco quedará impune en el perdido frente al gran trono blanco. Este, entonces, es el primer anuncio pleno, formal y general de la ira del cielo, porque en otro tiempo Dios tuvo al hombre a prueba. Mientras el pueblo de Israel tuvo la casa de Dios en la tierra y fue probado bajo la ley, había posibilidad de una recuperación humana. Pero cuando ellos, juntamente con los gentiles, crucificaron al Señor de gloria, mataron al justo, vinieron a la luz 4 cosas que vale la pena pensar en ellas. Primera, el carácter absoluto del pecado del hombre. Segundo, la amplitud de la santidad de Dios, que no pudo perdonar al Hijo de su amor una vez el pecado había recaído en él. Tercero, la amplitud del amor y la gracia de Dios hacia los pecadores, anunciando el perdón y la justicia como dones gratuitos por medio de Jesucristo. Y como cuarto, la revelación desde el cielo de la ira divina en contra de toda impiedad y de toda injusticia. Ahora, con la plena revelación tanto de la culpa humana como de la gracia divina por medio de la cruz, debe ser también plenamente anunciado la ira de Dios desde el cielo en contra de todo pecado. Ya han pasado los días de ignorancia, porque Él no perdonó a su propio Hijo. Luego debe revelarse que Dios está en contra de todo pecado. No es el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro, Judas y el apóstol Juan los que describen los detalles del tiempo y carácter de la visitación de la ira de Dios, así como los lugares de confinamiento y castigo de los malos, tanto antes como después del juicio final. El apóstol Pedro escribía sobre el Tártaro, donde Dios arrojó a los ángeles rebeldes de Génesis capítulo 6. Eso lo encontramos en segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, del capítulo 2, el versículo 4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas describirá, por tanto, las cadenas eternas de aquellos ángeles, como también el fuego eterno que sobrecogió a los pecadores de Sodoma y Gomorra. Mientras que el apóstol Juan mostrará al Cristo levantado con las llaves de la muerte y el Hades. Juan describe también el horrendo lago de fuego, que será la porción final del diablo y sus ángeles y de aquellos que militan con él en contra de Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 10, encontramos esta gran verdad. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el evangelista Mateo, en el capítulo 24, 25, en el versículo 41, nos da también una gran idea. Dice el evangelista Mateo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
El apóstol Pablo, sin embargo, exhibe la escena como desde el tribunal de Dios, como su evangelio. Exhibe un Dios cuyo amor es tal que entregó a Cristo por los pecadores malvados y odiosos, y que ofrece justificar a los impíos que crean en Él. Así, la porción del que rehúsa la misericordia está constituida por lo contrario de la justificación, es decir, la condenación. Ya que la gracia es el desbordamiento del corazón misericordioso de Dios y es un sentimiento personal, el despreciar la misericordia provoca en él lo opuesto de la misericordia, que es ira. Por consiguiente, las palabras del apóstol Pablo son gracia en el lado opuesto, ira; justificación en el lado opuesto, condenación; vida en el lado opuesto, muerte. Dirá a los santos y a los creyentes: tenéis vuestro fruto para santificación y como fin la vida eterna. Y acerca de las cosas de las cuales avergüenzan ahora los santos, dirá: el fin de los tales es muerte. No hay un solo centímetro, un solo palmo en el terreno de la palabra de Dios donde puedan pararse aquellos que rechazan la doctrina bíblica de un Dios que visitará con ira. Afirman en su artificiosa argumentación la restauración final de todos, y algunos plantean la extinción total. Pero la palabra de Dios enseña precisamente todo lo contrario. No hay ira sobre los creyentes. Sobre los incrédulos no habrá otra cosa para siempre sino ira. Si en algo, escúcheme bien, si en algo estima su alma, considere con verdadero horror tomar a la ligera este serio asunto. Recuerde que la relación con Dios no se arregla ni con 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. Si no crees en la ira divina, no estás sujeto a la palabra de Dios y te encuentras en un peligro personal horroroso. El Dios del siglo XXI no es el Dios de la Biblia, sino el Dios de las vanas imaginaciones de hombres superficiales, los cuales no consideran honradamente la historia, no tienen presente el diluvio, no tienen presente el fuego y el castigo que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Más aún, no consideran honradamente los sucesos actuales. ¿Cuántas voces se escuchan hablando de la pandemia? Y todo eso la gente lo considera como algo normal. Por millares se cuentan las personas incluidas en ellas, los predicadores que se burlan de la idea de que las grandes calamidades, tales como las pasadas guerras, son juicios de Dios, que Él envía las grandes sequías, las inundaciones o los ciclones, las epidemias y pandemias como las que estamos viviendo hoy, como los malvados endurecidos que vio Ezequiel. Dicen: Jehová ha desamparado la tierra. Si el apóstol Pablo, en los inicios de la iglesia, pudo escribir a los cristianos de Roma acerca de esa terrible acusación sobre la raza humana con la cual principia la carta, ¿cuál será la actitud y cuáles las palabras de todo fiel cristiano, de todo predicador, de todo maestro en las postrimerías de la iglesia, después de casi más de 2000 años de incredulidad, de herejías, de divisiones y de general negación de la culpa y el peligro de los hombres perdidos? Ahora Jesucristo vino a salvar a los pecadores de manera individual. Él dijo: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra
de perdonar pecados. Ahora los pecados son transgresiones individuales en contra de un Dios personal. Después de perdonados, los pecadores se hallan en bendita comunión entre sí. Una comunión verdaderamente celestial, constituida por el Espíritu Santo que habita en cada uno de ellos. La ira de Dios es una gran realidad. Dios se va a vengar y se vengará. No pases por alto esta palabra. Reconcíliate con Dios. Busca a Dios ahora que hay tiempo. Ahora es el momento de acercarse a Dios para que puedas escapar de la ira venidera de Dios. Solo en la persona de Jesús el hombre puede ser reconciliado con Dios y puede escapar de la ira que vendrá. No tardes más. No postergues tu decisión de ponerte en paz con Dios. Jesús está esperando con brazos abiertos. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Sé, Señor, por tu palabra, que habrá y has establecido un día en el que vas a derramar tu ira y vas a ajustar cuentas, oh Dios, con todos los hombres que han pecado impíamente y que neciamente te han desobedecido, te han dejado y te han negado, Señor. Padre, permite que nuestras vidas cada día se conformen a tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, para amarte, para servirte y para serte fiel. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra. Y rogamos, oh Dios, que en tu misericordia extiendas tu mano de poder sobre aquellos cuerpos que están enfermos ahora, Señor. No importando la enfermedad, ni la gravedad de la enfermedad, ni el tiempo de padecimiento, Señor. Tú eres el Dios de milagros, de sanidades, de libertades, de actos extraordinarios. Padre, da confianza y aumenta la fe. Combatimos en el nombre de Jesús todo estrés, toda ansiedad, toda depresión. En el nombre soberano de Jesús, manifiesta tu gloria, Señor, y glorifícate en medio de tu pueblo. Padre, te damos gracias en el nombre soberano de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, recuerden que el próximo domingo, que tenemos 11 de octubre, la Iglesia Interamericana de Colombia estará celebrando su aniversario número 77 de presencia en nuestro país. Así que estaremos a las 4 de la tarde realizando un gran culto unido con todas las iglesias interamericanas de Colombia, las que tenemos en Colombia, las que hay en Londres, las que tenemos en Panamá, en Ecuador, en Venezuela, en Estados Unidos. Todos están invitados, hermanos, a participar. En YouTube está la actividad, y en Igleico Global también se pueden conectar. Así que, mis hermanos, invitados a participar de esta gran fiesta, de este hombre que ya tiene 77 años de estar proclamando el mensaje de salvación, la Iglesia Evangélica Interamericana de Colombia. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen un feliz y resto de día.